Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores para poder estar acá en Córdoba, acompañado de todos ustedes. Esa presentación de recién es un poco institucional. En realidad a mí me gusta definirme como alguien que está recorriendo un camino que, si bien es arquitecto y magíster en diseño y no sé cuánto, lo que está haciendo es tratando de ir buscando un camino de integración con otros campos disciplinares y en donde estamos tratando de buscar confluencias más que la disparidad o la disociación de saberes. En principio yo voy a tener una primera parte que es un poco conceptual, después voy a mostrarle algunos trabajos de las cosas que venimos haciendo desde la investigación y desde la maestría, algún trabajo profesional y por otro lado vamos a cerrar con algunas experiencias que están pasando en estos momentos y que son un poco más alentadoras que el inicio. Si tengo el control remoto, a ver si anda, puedo poner esta primera imagen que a mí me resulta muy sugestiva, pero que me gustaría que ustedes me dijeran qué ven. Después de tanta desolación como la que estuvimos viendo en la exposición anterior, en realidad vamos a ponerle un poco de gente a la cuestión. Porque en realidad los problemas ambientales no son ambientales, sino que son socioambientales. Por eso son problemas, porque afectan al hombre. ¿Y esto que estamos viendo acá qué es? Bien, ¿alguno me podría decir cuántos habitantes tiene este planeta hoy? Escucho ofertas. ¿7 qué? 7.000 millones. Bien, esta es la cuenta del 11 de noviembre del 2016, hace 2 años atrás. Esto era un contador en tiempo real que se quedó ahí porque fue una captura de pantalla, pero en realidad el de hoy, que está por acá la fecha, es 7.640 millones. Esa es la cantidad de habitantes que tiene el planeta hoy. Pero obviamente que todos estos datos que están acá están espacializados, están distribuidos, están de alguna manera llenando ese planeta que veíamos en ese mapa mundi de recién. Esto obviamente se distribuye en ciudades y como yo soy arquitecto de origen, tengo que hablar del lugar donde vive la gente. Y donde vive la gente básicamente es en estos conglomerados donde la gente se junta y cada vez se junta más. O sea, los porcentajes son cada vez más crecientes y la mayoría de la población no vive en la Salina Grande. Vive en ciudades que tienen millones y millones y millones de habitantes. Esos habitantes, por supuesto, viven no todos de la misma manera. En este caso tenemos la ciudad de Buenos Aires, que es el conglomerado más grande de la Argentina, que dice que en 2035 va a tener 17 millones. La ciudad de La Plata dice que en 2035 va a tener 1 millón de habitantes, que es donde yo procedo, y este numerito que está acá abajo, chiquitito, es el número de habitantes que tenía el planeta el día que yo nací, hace 2 veces 25 años atrás. Bueno, entonces, la ciudad vive en este tipo de cosas y pasan este tipo de cosas, justamente porque son conflictos, son diferentes tipos de intereses, porque la gente se junta en determinados lugares y hace usufructo de los recursos naturales y en realidad va generando conflictos porque la relación hombre-naturaleza es conflictiva. Entonces, bueno, algunos de estos números son realmente interesantes. En el año 1000 la población era de 1.300 millones de habitantes, que es lo que tiene actualmente solamente China, que obviamente es casi una sexta parte de la población mundial. Con lo cual, bueno, todo este tipo de números nos están faltando algunas partes de la pirámide,
pero en este triangulito que está ahí, que es casi imperceptible, y está bueno que no haya aparecido, es donde vive la cantidad, o es la parte de la población más rica del planeta. O sea, casi ni la podemos ver. Y así va bajando hasta donde la cantidad de población es la más pobre. Hasta ahí. Bien, perfecto. Entonces, la clase baja y los excluidos son las mayorías. Entonces, tenemos gente que vive en estas condiciones que están acá arriba, que son los privilegiados del mundo, y tenemos un montón de gente que en realidad vive con menos de $1 por día. Entonces, 8 personas atesoran tanta riqueza como el resto de la población mundial junta. Eso es un dato tremendo, porque habla de la desigualdad y habla del problema que tiene este planeta respecto de la distribución de la riqueza. Y obviamente eso es lo que produce este tipo de imágenes como la que podemos ver acá. Ahí dice, las disparidades económicas son solo una de las facetas de la desigualdad. Existen muchas otras dimensiones de carácter social, político, racial, instituciones que se refuerzan unas con otras y en conjunto bloquean las esperanzas de mejora de las personas marginadas. O sea, la política también. Estas son unas imágenes que tomó un fotógrafo. ¿Se podrán bajar las luces de acá para que se vean mejor las imágenes? No, no hay nadie allá arriba. Bueno, no importa. Entonces, estas imágenes las tomó un fotógrafo, Johnny Miller, que con su dron se puso a sacar fotos de Sudáfrica, y en Sudáfrica pasan este tipo de cosas. Pero este tipo de cosas no pasan solamente en Sudáfrica, también pasan en Latinoamérica y pasan en Argentina. Esto que estamos viendo acá abajo es una imagen de algunos de los barrios de San Pablo, y eso que vemos allá arriba es el barrio cerrado. Es una foto que tiene ya 25 o 30 años, porque es la Villa La Cava en San Isidro, limitando con el barrio cerrado. Bueno, y la proliferación de este tipo de urbanizaciones informales. Y cuando yo digo de urbanizaciones informales no me refiero a estas, sino también me refiero a estas. Y a estas porque la mayoría están en condiciones irregulares, porque tampoco tienen aprobadas todas las cosas que se les piden para que existan, y porque en definitiva la mayoría de la gente que vive en estos lugares debe impuestos. O sea, hay un trasfondo también de tipo social y económico que los pone en las mismas condiciones que las otras urbanizaciones informales. O sea, en conjunto es todo urbanización informal. Es el modelo de crecimiento que tiene la ciudad actual. Crece de estas dos formas. Pero también hay ciudades en el planeta que hacen este tipo de cosas. Estas son imágenes de Dubái, donde son como grandes monumentos obscenos a la insustentabilidad, ¿no? Es la ostentación de la riqueza y la ostentación de la posesión de petróleo y de uno de los recursos más finitos pero más deseados de este planeta, y por el cual pasan algunas de las cosas que vimos anteriormente. Y por otro lado, ese desarrollo de ciudades que son realmente increíbles, que nosotros ni conocemos. Este tipo de ciudades en China, por ejemplo, donde la cantidad de gente y la densidad que tienen es tremenda. Incluso hasta con construcciones como esta de la izquierda, donde son ciudades fantasmas porque las han construido y todavía ni siquiera vive gente. Bueno, las ciudades tienen estos conflictos. Estos conflictos que todos conocemos, que todos padecemos, que los que vivimos en ciudades grandes en la Argentina sabemos que existen, pero son los mismos problemas que tiene Santiago de Chile, San Pablo, Ciudad de México y cualquier otra ciudad de América Latina. Entonces, todo este tipo de cosas tiene efectos sobre el medio ambiente. Este es un repasito de las cosas que ya se dijeron ayer, algunas de las que dijeron en las disertaciones que ayer muy bien explicaron. Por otro lado, tiene estos efectos urbanos que obviamente tienen que ver con el modelo de acumulación.
o sea, el crecimiento geométrico de la población, la extensión desordenada de las ciudades, el consumo de los recursos y de producción de desechos, el incremento de la superficie, la disminución de los espacios verdes, el aumento de las distancias a recorrer, o sea, este tema de que hay ciudades que crecen no solamente en densificación, sino que crecen y crecen y crecen descontroladamente en el territorio y se expanden y entonces, bueno, son absolutamente insustentables también. Y entonces, como para ir terminando esta primera parte tan hermosa que tiene la vida en el planeta, la cuestión tiene que ver con, bueno, un desarrollo. El desarrollo en función de qué, ¿no? Porque es absolutamente insustentable, porque es absolutamente desigual y porque beneficia a algunos pocos y perjudica a algunos muchos. Y, bueno, el tema del cambio del paradigma técnico-económico como necesidad para poder pensar un mundo que nos permita seguir viviendo en él. Entonces, las ciudades en crisis tienen el tema del crecimiento desmesurado, la pérdida de valores, el descontrol de los actores, la fragmentación. Y encima, para agravar el problema, la ciudad no tiene quien la piense desde una perspectiva de esta nueva realidad y de forma integral. Como recién decía, por ahí podríamos decirle de forma sistémica, ¿no? Entonces, hay que pensar un nuevo paradigma en la planificación, hay que pensar nuevas formas de ocupar el territorio, hay que redefinir el concepto de la ciudad. Estas cuestiones, obviamente, son pensadas por muchos campos disciplinares y es necesario que cada vez vayamos entendiéndonos más, vayamos comprendiendo de que tenemos que trabajar conjuntamente y que debemos poder entender lo que decimos. Yo de la exposición anterior entendí un 40%, vamos a ponerle. Pero es interesante, yo sé que es necesario, yo sé que es fundamental para yo poder contar con mucha información que me permita también poder plantear respuestas a los problemas de forma conjunta. Entonces, es imprescindible aceptar el desafío de pensar y repensar la ciudad, reelaborando los paradigmas y sus categorías. Pero bueno, esto que digo yo no es novedad, como dijo ayer la primera expositora, ya lo pensó antes, o lo están pensando mucha gente. De hecho, el año 2016 se reunió la cumbre de Hábitat 3 en Quito y formularon la agenda para los próximos 20 años. Esa agenda para los próximos 20 años tiene un montón de tips, un montón de temas que en realidad, bueno, deberíamos todos tener en consideración para poder desarrollar nuestras ciudades. Pero en definitiva, vemos las imágenes anteriores, vemos las imágenes actuales, salimos a la calle y vemos la ciudad actual y entendemos que esto es nada más que una trampa discursiva, porque nos hace creer que vamos a hacer que las cosas cambien, pero en realidad nada cambia. Dentro de 20 años vamos a tener un Hábitat 4 que va a decir, en estos últimos 20 años la cosa cambió cero. Es más, lo más probable es que diga que se agravó. Bueno, hasta aquí determinadas cuestiones que tienen que ver con la realidad en la cual nos toca tener que pensar nuestros temas. Esta cuestión del paisaje y el ambiente y los problemas socioambientales. Entonces nosotros, desde la maestría y desde la investigación en el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido del CONICET de la Facultad de Arquitectura, trabajamos en este tipo de temas. La cuestión es, de alguna manera, ir precisando algunos términos. Esos términos que por ahí fueron mencionados ayer y hoy y que nosotros usamos habitualmente, pero que para mí significan una cosa, para los ingenieros agrónomos significa otra y para los biólogos significan otra. Para los geógrafos también podrían significar otra y así sucesivamente. Entonces, digamos, usamos alternativamente estos conceptos y en realidad no son lo mismo ni significan lo mismo. Si nosotros hacemos una síntesis de la síntesis de lo que podríamos considerar
en cada uno de estos términos. El término territorio lo atribuimos a un significado y un valor económico y funcional. O sea, podemos describir las actividades que el hombre desarrolla en el territorio. Podemos decir que hay límites que son, por ejemplo, jurisdiccionales. Podemos decir que hay límites provinciales, municipales, nacionales. Y eso es como el hombre, digamos, desarrolla y despliega su ser y sus actividades en una porción de este planeta. Y eso a su vez se puede cuantificar. Tenemos datos, esos datos que estuvimos viendo antes. Podemos decir cuál es la cantidad de datos económicos, poblacionales, de lo que querramos. Por otro lado, el ambiente da un significado y un valor ecológico y relacional. Digamos, todo este tipo de cosas que recién, por ejemplo, explicó el colega, que tienen que ver con las relaciones y el desarrollo de la naturaleza. Y por otro lado, el tema del paisaje, bueno, y quizá las actividades del hombre que están en relación con la naturaleza y que en definitiva, digamos, son los que analizan estas dinámicas. También se pueden cuantificar. Todo el ambiente se puede cuantificar. Puedo contar población de determinadas especies, puedo contar superficies de determinados tipos de suelo, puedo hacer cartografías de un montón de cuestiones. Pero hablar de paisaje implica que entran otras categorías en juego. El significado y el valor estético-cultural. O sea que esto tiene que ver con otro tipo de aspectos que son menos cuantificables y menos tangibles. Entonces, bueno, definición de medio ambiente, a la mayoría no se las voy a explicar acá porque seguramente me van a corregir. Pero para hablar de paisaje necesitamos del ser humano, necesitamos del hombre. La naturaleza hace naturaleza, pero el paisaje lo hace el hombre. ¿Por qué? Porque necesita de esta mirada cultural acerca del territorio, porque el paisaje es un término que proviene de la cuestión cultural. Esta es una pintura del siglo XIX, del romanticismo, donde hay un ser humano que mira a la naturaleza de forma anonadada, porque justamente es el ser humano que acaba de terminar de ver los estudios de Alexander von Humboldt, y que ha descubierto el planeta en su totalidad y ha descubierto esa naturaleza y ha comprendido de que puede tener otra relación con esa naturaleza. Y entonces, las definiciones de territorio y medio ambiente pueden converger en una situación de síntesis, pero el concepto de paisaje tiene pluralidades de significados, como bien lo explicó, la definición esa de la convención del Convenio Europeo del Paisaje, que es la que vos utilizaste al principio de todo, es muy integradora y justamente pone énfasis en esta relación del ser humano en relación a cómo percibe ese paisaje. Y eso tiene que ver con esta cuestión de, bueno, yo percibo mi paisaje de la forma en que lo vivo y en la relación que establezco, y probablemente otros en otro lugar establezcan otro tipo de relaciones. Bueno, el concepto de paisaje entonces introduce valores subjetivos y colectivos, como bien decía también el colega que habló anteriormente. Esto implica que los análisis no pueden ser solo científicos. Digamos, introducimos valores perceptivos, valores estéticos y culturales que son difíciles de identificar, definir, clasificar y reproducir. Y entonces, bueno, la definición del concepto es indispensable para fundamentar el proceso de evaluación paisajística de la planificación. Ayer vimos una exposición, la de la señora de Mendoza, donde hablaba del tema de, digamos, cuál es el valor de un paisaje, qué tipo de consideraciones tenemos que ver respecto de un paisaje, cuáles son las variables que influyen en la valoración de un paisaje. Bueno, y para ir sintetizando esta parte, digamos que el análisis del paisaje incluye una dimensión espacial, una dimensión ambiental, una cultural y una histórica, o sea, la evolución de los lugares, la historia, la relación del hombre con ese lugar en función de la historia que tiene, hace que se desarrollen determinadas características y determinadas particularidades que son propias de ese mismo lugar y de esa relación. Bueno, para ir entrando en
En la parte donde les cuento un poco qué es lo que venimos trabajando, les presento, esta es la ciudad de La Plata, la región capital de la provincia de Buenos Aires. Este aparato, ahí está la ciudad ideal del siglo XIX. Esa ciudad, para los que no la conocen, es un cuadrado perfecto con 2 diagonales principales, con avenidas cada 6 cuadras, en donde se cruza cada avenida con otra, hay una plaza, existen diagonales arboladas, existe una avenida de circunvalación, existe una planificación de la ciudad donde, por ejemplo, las especies forestales estaban planificadas desde un principio y que en realidad plantearon como una ciudad ideal o la ciudad de la utopía, ¿no? Bueno, ese crecimiento de la ciudad con el correr del tiempo fue distorsionando ese trazado original y hoy, si yo no se los cuento, ustedes no lo interpretan porque la imagen no nos permite ver cuál era ese trazado. A su vez, esta es la ciudad de Berisso y esta es la ciudad de Ensenada. Este es el canal central del puerto y esta es la petroquímica General Mosconi, que es la petroquímica más grande de la Argentina. Esto que se encuentra como por acá son bañados, son las áreas de transición entre la llanura pampeana y el río de la Plata. Esto se llama la isla Paulino y esto es la isla Santiago. Y este es el delta del río Santiago. Este lugar, que en realidad podrían decir que es natural, en realidad es artificial. Digamos, es una obra del hombre y es como el lugar único en el litoral del río de la Plata, desde la región metropolitana hasta la bahía de San Borombón. Entonces, como veníamos diciendo, la ciudad de La Plata no escapa a la regla de todas las cosas que estuvimos viendo. Hace bastante tiempo ya que ha excedido ese casco fundacional cuadrado y perfecto y se ha ido expandiendo sobre los mejores suelos que tiene la provincia de Buenos Aires. Y esto no está dicho por mí, sino por colegas de ustedes que saben muy bien que el tipo de suelos que tiene este área es excelente. De hecho, el cordón productivo del periurbano platense hoy es casi el mayor aportante de verduras al mercado central de Buenos Aires. Y flores también, somos los principales productores de flores de la Argentina. Bueno, entonces esta expansión del crecimiento urbano se ha ido dando sobre todo en el cordón norte, que va hacia la ciudad de Buenos Aires, donde por supuesto hay un montón de gente que quiere vivir en barrios cerrados, barrios que tienen otros determinados estándares, y como en la mayoría de las reglas, la zona sur es la zona más desfavorecida, la zona donde se ubican los sectores populares como pueden. Entonces, nuestro proyecto de investigación, que ya lo venimos desarrollando desde hace unos cuantos años, tiene que ver con estos objetivos. El proyecto se llama El paisaje como factor de mitigación de la degradación socioambiental de la región La Plata. Este título, en realidad, lo que hace es poner al paisaje en una nueva perspectiva. No es más ese paisaje bucólico del siglo XIX, romántico, donde el arte de los jardines hacía bellas plazas y bellos parques urbanos, y donde la gente que tenía posibilidades hacía lugares verdes donde podían disfrutar ellos solos. Hoy el concepto de paisaje, al ser un concepto integrador, al ser un concepto que intenta resumir un montón de campos disciplinares y de miradas, tiene el desafío de salir a reconstruir los problemas que ha generado el hombre en el territorio. Tiene justamente el desafío de salir a revertir esa situación y a generar nuevamente un equilibrio entre la relación hombre-naturaleza. Bueno, acá dice, construir el conocimiento sobre la relación sociedad-ambiente y paisaje que coadyuven al avance en la formulación de herramientas teórico-metodológicas, criterios de planificación y diseño tendientes a mitigar la degradación en las transformaciones urbano-territoriales. Hay un cambio de mirada sustancial respecto de esto, de la cuestión tradicional de pensar el paisaje.
Ya no se piensa más como esa disciplina del paisajismo donde hacíamos bellos jardines. Me parece que la responsabilidad y el concepto y el cambio de paradigma tiene que ser, bueno, ¿cómo hacemos para que el concepto de paisaje y el concepto de proyecto de paisaje nos ayude a resolver las macanas que dejamos todo el tiempo en el crecimiento irracional que tenemos sobre las áreas productivas, sobre las áreas naturales, sobre las áreas de reserva, etcétera, etcétera? Bueno, por supuesto que tenemos un marco teórico. Esto que yo les estoy contando más o menos está resumido en estas cuestiones, pero el tema, digamos, del el paisaje y la naturaleza, o sea, la naturaleza y la cultura, con enfoques que tengan que ver con lo ecológico-ambiental, con lo histórico-cultural y con lo geográfico-urbanístico. A partir de este cúmulo de informaciones, obviamente la cuestión tiene que ver con cuáles son esas estrategias proyectuales que vamos a plantear respecto de los problemas que se plantean. Para eso necesitamos justamente conocer dónde estamos, necesitamos la información que proviene de diferentes campos disciplinares, información que nos pueden brindar muchos campos disciplinares pensando el mismo problema, y donde a través de las herramientas del sistema de información geográfica hoy podemos resumirlas y podemos visualizarlas y espacializarlas y decir, en estos lugares tenemos estos problemas, en estos tenemos otros y en estos tenemos otros. Entonces, si ustedes se fijan, esto es un poco la síntesis de la región que vimos. Todos estos son los problemas que tiene la región. Básicamente, cada uno de estos símbolos, signos, son los que traducimos y que ponemos en una espacialización. Parte de la semiótica de la cual él hablaba, ¿no? Entender cuáles son los signos para poder entender cuáles son los problemas. Y ahí dice, ¿no? La presencia de cavas, canteras, basurales, relleno sanitario, pérdida del patrimonio forestal, tala, malas condiciones, agroquímicos, la expansión urbana sobre zonas no aptas, de fragilidad ecológica, la presencia de industrias, bueno, montones de problemáticas que están resumidas en este pedacito de área metropolitana. Imagínense si esto lo pasáramos al área metropolitana del Gran Buenos Aires o el área metropolitana del Gran Córdoba o del Gran Rosario. Más o menos sería lo mismo. Encontraríamos problemas diferentes, pero la metodología nos serviría para poder decir, bueno, a ver, ¿dónde son las áreas donde tenemos que ir a resolver problemas? Bueno, en estas conclusiones está más o menos todo esto que les vengo contando, ¿no? Y cómo, de alguna manera, esto nos da pie para entender cuáles son los lugares donde hay que ir a pensar estrategias para revertir esos pasivos ambientales, esas acciones que han destruido parte del territorio y parte de áreas que tienen valor no solamente ecológico-ambiental, sino también de tipo cultural. Y entonces, para recuperar los espacios degradados se busca mitigar los impactos, es decir, los efectos o los impactos ambientales negativos sobre el ambiente. Las medidas de mitigación ambiental constituyen el conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración, todas estas cosas que ustedes saben. Pero que en realidad tenemos que pensar cómo hacemos para llevar adelante esto. Y entonces ahí es donde nosotros estamos pensando y venimos hablando acerca del concepto de proyecto de paisaje. Y el proyecto de paisaje no es, y en esto me voy a tomar un atrevimiento, no es solamente plantar plantitas. Digamos, necesitamos tener estrategias que junten, aúnen, hagan confluir diversos conocimientos que coadyuven a resolver esos problemas de manera integral. Si ustedes se fijan, esto que está acá, más o menos es lo que estaba en el cuadrito ese que les puse anteriormente chiquito. ¿Saben qué es eso? Que tiene más o menos la mitad de esta superficie. Invernaderos. Ahí están las nacientes de los arroyos, porque más o menos por acá está la cuenca del Río de la Plata. De acá para allá es la cuenca del San Borombón. Entonces todos los arroyos, esto tiene montones de arroyos donde
la cuestión ideal de poner la ciudad perfecta no tuvo en cuenta. Entonces estamos arriba de un sistema hídrico que en realidad empezamos a reconocer recién hace pocos años atrás y lamentablemente gracias a la pérdida de muchas vidas. Bueno, esa información en realidad cuando se traduce a las herramientas de reconocimiento y representación del espacio nos da este tipo de cuestiones. Además de ser los mayores productores de flores, también somos hoy la ciudad que tiene mayor cantidad de productores de cerveza artesanal. Pero hay un dato que no es para enorgullecernos, que es que todas estas manchas rojas que estamos viendo ahí, estas son asentamientos informales y villas. Somos la ciudad del país que más cantidad de asentamientos informales y villas tenemos. Y por lo que vamos a ver ahora, en realidad esta mancha urbana que ha crecido, donde ahí vemos el tema de los espacios verdes por zonas de la periferia de la mancha urbana. Si ustedes se fijan, solo en el cuadrado original, salvo algunas cosas que andan por acá, que algunas de estas son unos cuarteles o unos clubes, el resto casi no tiene espacios verdes públicos, no tiene lugares donde recrearse, no tiene absolutamente ni una placita. Bueno, entonces lo que nosotros estamos haciendo es un relevamiento justamente de estas cuestiones. ¿Cuáles son las áreas susceptibles de ser transformadas en espacios verdes públicos? ¿Cuáles son las áreas susceptibles de ser intervenidas para que pasen a formar parte de un sistema de espacios verdes públicos? Por ejemplo, la vera de los arroyos, por ejemplo, la recuperación de las cavas, por ejemplo, esa recuperación de pasivos ambientales que son necesarios transformar para poder ser incorporados al crecimiento de la ciudad. Bueno, esto es un trabajito que están haciendo las becarias que tiene que ver con el área de influencia que tienen los espacios verdes públicos en la ciudad. Fíjense que el casco urbano está absolutamente, digamos, cubierto por esa necesidad de espacios verdes públicos, pero fíjense que por acá, más allá de que estén consideradas placitas informales, espacios que han sido relevados, digamos, es absolutamente deficitario. Y sobre todo cuando lo superponemos a esto es de lo que les hablaba, o sea, la superposición de capas, la superposición de conocimientos. Esto saben los hidráulicos, saben los que se dedican a cuencas, los arquitectos más o menos, pero yo lo necesito como información. Necesito esa información social que tiene que ver con los barrios más humildes. Necesito saber cuánta gente vive ahí. Necesito saber cuánta gente es la que vive en esos lugares y cuáles son las que están en riesgo de perder la vida, por ejemplo, en función de las inundaciones. Y a esa gente yo la tengo que sacar de ahí, más allá de que haya un arraigo, más allá de que haya una querencia porque hace años ya que están asentados. Si corre peligro la vida, yo tengo que dar respuesta a esos problemas. Y entonces, bueno, estos radios de cobertura nos dan cuenta de, cuando los superponemos a la cuestión esta de los arroyos, nos vamos dando cuenta de que hay un montón de lugares que son susceptibles de poder ser transformados. El estudio de las dinámicas y gestión de la tierra vacante, ese es otro estudio más que hacen los geógrafos. En el grupo nuestro hay unos geógrafos que estudian el tema de la tierra vacante como tema teórico, como tema de análisis que permite saber cuáles son los terrenos que hoy por hoy son susceptibles de ser incorporados a este tipo de estrategias proyectuales. Justamente ahí dice, ¿no? Pueden plantearse como espacios estratégicos para mitigar la degradación de las áreas urbanas degradadas, ya convirtiéndose en nuevos espacios recreativos de uso público, corredores ecológicos, reservas naturales o en sitios apropiados para la aplicación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. El tema de los reservorios también, que es un tema de la hidráulica, tenemos que también tenerlo en consideración en este tipo de territorio porque es una herramienta justamente para mitigar determinadas circunstancias climáticas, pero que en definitiva
es un terreno ocioso mientras eso no suceda, y entonces de alguna manera tenemos que dar respuesta a ese tipo de terreno ocioso. Bueno, voy a ir más rápido. Construir nuevos vínculos entre el hombre y el medio que lo rodea en pos de establecer una relación armónica con el ambiente natural y reducir la vulnerabilidad frente a los fenómenos críticos que afectan a la región. En el taller de proyectos de paisaje realizamos proyectos que justamente lo que intentan es no dar respuestas lineales, no dar respuestas que sean solamente formales, no dar respuestas paisajísticas. O sea, un proyecto de paisaje en realidad sería como una especie de todo que intenta integrar conocimientos de diferentes áreas disciplinares y entonces suma una cuestión que es más tangible y más material, un plan, una normativa y un conjunto de acciones para resolver un determinado problema en un determinado lugar. Entonces, esto, ¿no? El taller de proyectos pretende ser un laboratorio de experimentación en el que converjan diversas miradas disciplinares, se me está acoplando, formaciones y experiencias con el fin de abarcar la complejidad. El tema, yo hasta el momento no había hablado de la palabra complejidad, pero en realidad el abordaje de todo este tipo de cosas implica tener conciencia de esa complejidad y de esa interacción de diferentes factores y variables. El taller entonces es un ámbito de discusión porque justamente permite hablar de temas reales y de intentar pensar respuestas concretas a problemas concretos. Trabajamos en este área, que es un área que ya, bueno, todos conocen, frente al Río de la Plata, cercana a la ciudad de Buenos Aires, con un crecimiento urbano que ha sido bastante exponencial en los últimos 60 años, y donde se detectan un montón de problemáticas diversas que después van a ser traducidas en determinados proyectos. En este caso, digamos, la reinvención del paisaje, este es un proyecto del año 2005 y 2006. Imagínense que hace ya como 15 años que estamos hablando de estas cosas, donde lo que se hizo fue un relevamiento de todo el sistema de cavas del sector costero del Río de la Plata. Una catalogación, esto que se ve acá, en realidad es una serie de iconemas que caracterizan cada uno de los tipos de cavas, y a partir de ahí entender esto como una incorporación en un sistema de recuperación de cavas al sistema de espacios verdes de la ciudad, y cómo una cava podría ser transformada no solamente, digamos, en un reservorio, en este caso porque es la cava más compleja de toda la ciudad, porque ha sido absorbida por la trama urbana, entonces genera un riesgo y un peligro para los vecinos, sino en la opción de poder recuperar ese espacio como espacio público. Y de educación, porque también este tipo de cosas da para un parque que sea distinto. El parque no tiene por qué ser ya un lugar donde llevo el perro, donde me siento a tomar mate, donde juega el chico con la bicicleta, el triciclo, la pelota. Hay lugares donde yo puedo transformarlo en lugares de educación ambiental, lugares que tienen que ver con otro tipo de relación entre ese espacio y el hombre que lo utiliza. En este trabajo, la cuestión tenía que ver con el borde del periurbano bonaerense yendo hacia el río. En esta imagen no se ve muy bien, pero esta es la autopista Buenos Aires-La Plata. Este es el crecimiento urbano y acá está el bañado, ese que yo les hablaba. Bueno, la idea de este proyecto es generar un espacio, un área buffer de transición que genere mecanismos de remediación del agua de los arroyos que van al río, que están contaminados, que vienen de los sectores más densamente poblados, y a través de una serie de estrategias, lo voy a mostrar rápidamente, voy pasando. A través de esas estrategias generar respuestas a diferentes ámbitos y a diferentes problemáticas: la contaminación, la consolidación del borde urbano, la consolidación de espacios verdes públicos, la consolidación de huertas urbanas para poder generar asociativismo y para poder generar fuentes de trabajo y a su vez producir una producción agroecológica, etcétera, etcétera. Entonces, ese sector al que les mencionaba, digamos, se aborda en este caso como ejemplo, pero podría ser cualquiera de estos sectores de por acá,
A través de diferentes mecanismos que ustedes seguramente conocen mejor que yo, que tienen que ver con la fitorremediación, la utilización de determinados tipos de cultivos y este combo donde a partir de estas estrategias de gestión y proyectuales se intenta dar respuesta a todos esos problemas que les mencionaba. Y a su vez una etapabilidad para la gestión, para poder hacer que esto sea concreto, para poder hacer que esto sea viable, empezar a pensar que yo este tipo de cosas las puedo hacer por partes y por etapas. Puedo tener diferentes etapas que van haciendo determinadas cosas y con el correr de los años, en 10 años poder ir consolidando diferentes partes de este proyecto hasta llegar a una totalidad tiempo después. Si bien esto podría considerarse como una utopía, en realidad es un pensamiento que después devino en una tesis y que de alguna manera formó a este estudiante de la maestría, que hoy es el director de la maestría de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Bueno, y algunas imágenes que tienen que ver con este proyecto o propuesta. Después, más adelante, en el año 2013, nos dimos cuenta de que el agua nos había pasado por encima y que en realidad el agua había dejado casi 100 muertos y que nuestra ciudad, que era la ciudad perfecta, la ciudad construida ex novo, planificada desde el principio, con los principios del urbanismo neoclásico, en realidad era una farsa. Porque, digamos, muy linda desde la forma, pero muy poco eficiente desde la sustentabilidad y desde esta cuestión de albergar gente frente a las inclemencias del tiempo. Entonces nos pasaron estas cosas, lamentablemente no fue sobre solo un sector, en general las inundaciones afectan más que nada a los sectores más pobres porque son los que están peor ubicados en el territorio, pero esta vez nos tocó a todos, entonces todos tenemos conciencia de esto. El que no se inundó 30 centímetros se inundó 1 metro, el que no 1 metro, 2 metros y el que no lo tapó completamente. Entonces nos dijimos, bueno, digamos, vamos a ver qué hacemos con esto, porque hay que darle una respuesta, porque desde el punto de vista del paisaje nosotros tenemos las herramientas para poder pensar este tipo de cosas. Y entonces, un lugar como los arroyos, los sectores más pobres, los sectores más desfavorecidos viviendo a la vera del arroyo, obviamente fueron a los que peor les fue. De hecho, la mayor parte de los muertos son los que vivían en estas condiciones. Si ustedes se fijan, todas estas son sucesivas inundaciones de la región. Y este tipo de cosas donde la gente vive acá y el arroyo pasa acá y esto es como si fuera una cloaca a cielo abierto, en realidad de ser un problema tendría que transformarse en una oportunidad para poder pensar que esto puede ser diferente. Entonces, bueno, esto que les contaba, el tema de los arroyos, cómo pasa por las tramas urbanas y la respuesta lineal, la respuesta unidireccional, la respuesta de un campo disciplinar. El agua no sale, nos inundamos, hay que hacer obra, hay que hacer un canal, el agua tiene que salir lo más rápido posible, hago una canaleta de hormigón y el agua sale más rápido. ¿Dónde está el arroyo? Se fue. Se fue, dirían los chiquitos. Entonces, la respuesta es esta. Y esto lo que en realidad hace es que ahora hay gente que vive de este lado y hay gente que vive de este otro y no tienen conexión entre sí y este lugar ya es un lugar muerto. Entonces, la ingeniería civil da respuesta de esta manera, es lineal, es pragmático. Y en realidad lo que estamos es necesitando otro tipo de abordajes disciplinares, otro tipo de abordajes para las infraestructuras de la ciudad, que generen más ciudad, no menos ciudad y más fragmentación. Entonces, este trabajo que hizo un diagnóstico en este primer panel que tiene que ver con todas las cuencas hidrográficas de los arroyos, después tuvo un diagnóstico de una de las cuencas que era la principal, que es la del Arroyo del Gato, que es el que está más comprometido porque pasa más dentro de la ciudad, y a partir de eso tener, digamos, una propuesta de integración a una infraestructura verde que ya tiene el casco urbano y cómo a partir del diseño de
los lugares que están a la vera de ese arroyo, podemos empezar a pensar en estrategias de relocalización de los sectores populares que viven en esas condiciones, poder generar una infraestructura verde que sirva como espacio público, poder hacer que ya no se asiente más gente ahí porque está comprobado que corre riesgo. Esto me está avisando que llegué a los 45 minutos. Pero bueno, ya termino. Descartar. Bueno, este trabajo obtuvo un premio en el Congreso Arquisur, con lo cual, digamos, estamos orgullosos también de presentarnos en algunos lugares y que la gente entienda de que estamos haciendo cosas que no son cosas de otro mundo, son obviedades, es como decir sentido común, pero como el sentido común es el que menos existe. Bueno, otros dos trabajos que trabajan sobre el tema de la preservación de las islas Santiago y Paulino. Estas islas, estos son trabajos del año pasado, donde la consigna era proyecto de paisaje, desarrollo local y turismo. O sea, áreas que son susceptibles de tener fuentes de trabajo a partir de determinadas actividades y a través de determinado patrimonio arquitectónico, pero que son sectores postergados, los isleños trabajan con el vino de la costa. Es una forma de hacer un producto que en realidad es horrible, pero esto lo digo así entre nosotros, pero digamos, el conservar ese saber hacer, la gente de la Facultad de Agronomía hizo un trabajo espléndido en la organización de la cooperativa de viñateros de la costa. Ustedes piensen cuando, en la década del 40, cuando estaba el frigorífico Swift y Armour, ahí vivían miles de personas y la región de La Plata no tomaba el vino del paisaje mendocino que vimos ayer, ese vino tan rico que tomamos hoy, tomaba este vino. Y entonces, digamos, el rescate de ese saber hacer, de esa historia oral, de esa forma de trabajar y de hacer determinadas cosas, genera un paisaje y unas determinadas características que hacen a este lugar único. Entonces, digamos, el taller de proyecto nos sirve para poder pensar este tipo de estrategias que son integrales respecto de los problemas que nos tocan resolver. Y esto es una frase que a nosotros nos gusta decir siempre, porque tiene que ver con justamente esto del final, perseguir la integración más que la polarización de saberes. Yo necesito de cada uno de los que tienen información para poder pensar entre todos un solo problema y dar la respuesta más integral posible. Para ir cerrando, este es un concurso que hicimos el año pasado. Esto nos da esperanzas. La Sociedad Central de Arquitectos llama a un concurso para poder pensar lo que antes era un relleno sanitario en un parque de escala metropolitana. Después de estudiar mucho y de haber pensado mucho, hicimos una propuesta. No sacamos ningún premio, pero lo que nos sirvió es para poder pensar cómo hacer para poder generar estrategias de recuperación del pasivo ambiental. La basura nos va a tapar si no empezamos a reciclar, si no empezamos a seleccionar diferenciadamente, si no empezamos a tratarla, si no podemos entender que la basura ya no es más basura, es residuo, y el residuo es un recurso. Entonces, este tipo de cosas ya no deberían existir más. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, esta es una especie de respuesta que por suerte está oficializada, que por suerte ha tenido un premio, que por suerte el SEAM se lo tiene incorporado como una práctica que está visualizándola para el futuro de los diferentes rellenos sanitarios. Y me parece que trabajar desde el proyecto de paisaje para revertir este tipo de pasivos ambientales es fundamental como la actividad que tenemos que encarar entre todos. Y ya con esto entro en la parte final. Todo esto que hablamos de la cuestión disciplinar desde el punto de vista de la investigación, del posgrado, incluso de la práctica profesional, no podría ser nada posible si no existe la participación social.
en la presentación dijeron que era el presidente, ya no soy más presidente de la ONG Nuevo Ambiente, ahora soy el vice porque también somos poquitos y hay que ir rotando las autoridades. En el año 2011 decidimos hacer la agenda ambiental de la región. Convocamos montones de profesionales que sabían de todos los problemas ambientales de la región y escribimos una agenda. Convocamos a todos los candidatos a que vinieran un mes antes de las elecciones y le dijimos, miren señores, los problemas ambientales no son problemas de esta gestión, de la que sigue, de la que sigue. Ganes vos o vos, a esto hay que darle la atención que se merece. Y como no podés acusar que no los conocés, acá te los presentamos. 2011, 2013, en 2013 vino la inundación, con lo cual pasó a ser el doble la agenda ambiental de la del 2011, y en 2015 la volvimos a presentar, ya habiendo escrito 60 páginas. Y como dijimos en 2017, una enciclopedia no vamos a escribir. A ver, no le dan bola a esto que está ahora, ¿para qué vamos a seguir haciéndola? Pero la cuestión es que la agenda ambiental se instaló, que la región tiene un elemento de fácil consulta con el cual puede saber cuáles son las problemáticas, acá están incorporadas, pueden buscarla en la página web, se baja el PDF y a partir de esto, digamos, por lo menos la movilización nuestra respecto de los sectores que teníamos disponibles en la universidad sirvió para elaborar un documento de divulgación y que de alguna manera hoy por hoy ningún candidato de la región o de los que están actualmente gobernando o son concejales puede decir que no conoce el tema. Y por último quería mostrarles o contarles dos ejemplos que son absolutamente recientes, están pasando ahora también. Uno es en Montevideo, el gobierno del Frente Amplio extrañamente está queriéndole dar este lugar en la Rambla a la empresa Buquebus para que ponga la estación del ferry. O sea, en el mejor lugar, en el espacio público más característico de la ciudad de Montevideo, hoy están queriendo meter una terminal de ferry que tiene un tamaño descolosal y que a su vez digamos, impactaría notablemente en el principal espacio público de la ciudad de Montevideo. Entonces, la movilización social creo que es fundamental para poder tomar conciencia a todos de que estos problemas existen, para poder visibilizarlos, para poder ponerlos sobre la mesa, para que existan en la agenda, para que de alguna manera los tomadores de decisiones sepan que todos entendemos en el momento de que es afectado o que intentan afectar el patrimonio de todos, que lo vamos a salir a defender. Y entonces esto es un ejemplo y cómo, digamos, este abrazo simbólico representa un poco este compromiso que tiene la gente con los lugares que saben que son de calidad, que generan calidad de vida, que son de uso de todos, que son el derecho que uno tiene a hacer uso del espacio público. Y por último, no quería dejar de mencionar esto, que ustedes saben perfectamente y mejor que yo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, un proyecto que se hace en una oficina, que se hace sin la consulta, esto es como la canaleta de hormigón. Igual, tengo que ir de acá a acá, trazo una ruta, junto 2 puntos y se acabó. Pensamiento lineal. Y en realidad esto está afectando a un lugar que tiene determinadas características, es un determinado ambiente, está protegido por ley. Entonces, acá hay alguien que no está dando respuesta a las cuestiones y a los problemas. Hay gente técnica que no entiende nada o en realidad es cómplice. Hay decisores políticos que están diciendo tengo que hacer esto, si se hace antes de las elecciones mejor y digamos, yo cumplí, el reclamo era una autovía. Y la movilización me parece que es la mejor herramienta que existe para poder salir a defender este tipo de cosas, ¿no?
Y esto es una foto que saqué de un fotógrafo de acá de Córdoba que se llama Franco Alonso, que sacó unas fotos espectaculares de esta movilización en esta ciudad que fue hace pocos días, donde los carteles dan cuenta justamente de estos reclamos que tienen que ver con nuestro derecho al paisaje, nuestro derecho al ambiente sano, y donde en realidad este tipo de cosas son nuestras y lo que hay que hacer es defenderlas frente a la ignorancia supina o a los intereses particulares de unos pocos. Me parece que el tema de pensar las utopías es como la forma de poder ayudarnos a pensar qué hacer, ¿no? Creo que hay una pregunta que yo me hago todos los días, que es ¿para qué hago lo que hago? Y cuando me respondo ¿para qué hago lo que hago? Tiene que ver con esto. La utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más para allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. Me parece que hay que seguir y todo lo que estamos haciendo acá tiene que ver con eso. Así que muchas gracias.